Hola, soy Francisco Orellana, letrado del despacho de abogados Jurisler. Como abogado experto en responsabilidad civil, en la mayoría de los casos una de las principales cuestiones que preocupan a los clientes que nos visitan tras sufrir un accidente de tráfico es cuál es la cuantía de la indemnización que van a percibir. Bien, a esta pregunta es absolutamente imposible dar respuesta en estos primeros momentos tras sufrir un accidente de tráfico. Tenemos que tener en cuenta que normalmente los clientes nos visitan al día siguiente, un par de días o 3 después de sufrir el accidente, y en este momento es totalmente imposible determinar cuál es la cuantía de la indemnización. Y ello por lo que vamos a explicar hoy. En este vídeo vamos a explicaros cómo se calcula una indemnización por accidente de tráfico, ¿vale? En primer lugar, para hablar de indemnizaciones tenemos que remitirnos necesariamente a la Ley 35/2015 de reforma del sistema de valoración de los daños sufridos en accidentes de tráfico, que entró en vigor el 1 de enero del año 2016 y que vino a suponer una revolución, un cambio absolutamente sustancial del sistema anterior que teníamos, del anterior denominado baremo de accidentes de tráfico, que estaba en vigor desde el año 1994. Bien, este nuevo sistema de valoración que entró en vigor en el año 2016, como he dicho antes, la Ley 35/2015, estableció un nuevo sistema de valoración que viene a recoger toda la casuística, o pretende recoger toda la casuística que se puede producir como consecuencia de un accidente de tráfico. Tenemos que tener en cuenta que cuando se produce un accidente, las consecuencias lesivas, dejando un margen las consecuencias de perjuicios materiales, las consecuencias lesivas pueden ser de muy diversas índoles, desde una pequeña contusión hasta un desgraciado fallecimiento. Pues bien, en este vídeo de hoy vamos a centrarnos en aquellos supuestos que ocupan el 97% de los accidentes de tráfico con víctimas, que son aquellos en los que, por suerte, no hay fallecimientos. Bien, para calcular una indemnización de una persona que ha sufrido un accidente de tráfico y ha sufrido lesiones, hay que tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, el tiempo. Y en segundo lugar, el estado al finalizar el tratamiento de rehabilitación, es decir, las secuelas. Vamos a centrarnos en el primero. ¿Qué es el tiempo? El tiempo, la duración del tratamiento médico, es decir, el periodo que va desde que se produce el accidente de tráfico hasta que el lesionado recibe el alta en la clínica de rehabilitación. Todo ese periodo es indemnizable. ¿Cómo se indemniza ese periodo? Pues a eso nos da respuesta la Ley 35/2015, que establece una diferenciación entre los días de perjuicio personal básico o los días de perjuicio personal particular. Los días de perjuicio personal básico pues son los días de tratamiento desde el accidente hasta el alta, hasta la finalización del tratamiento médico. Si estamos 30 días, pues 30 días de tratamiento, 30 días que nos tienen que indemnizar a priori como básicos, ¿vale? Que se indemnizan una cuantía de 30 euros por día. Ahora bien, la Ley 35/2015 establece que hay una serie de graduaciones en función de que ese perjuicio que nos provoca en nuestra vida cotidiana el accidente pues sea más acusado. Por ejemplo, la Ley 35/15 habla de perjuicio personal particular, moderado, grave o muy grave, que son aquellos días en los que estamos impedidos para realizar nuestras actividades habituales. Los días de perjuicio personal moderado, pues serán aquellos en los que no podemos realizar nuestras actividades habituales, no solamente ir a trabajar, es decir, no solamente son los días de baja, también, por ejemplo, si una persona se dedica a estudiar los días que no puede asistir a clase, o si una persona se dedica a las labores del hogar, los días que no puede realizar esas labores del hogar, o si es deportista y hace deporte, los días que no puede realizar deporte. Es decir, aquellos días en los que el accidente de tráfico haya provocado que estemos impedidos para realizar nuestras actividades habituales serán de perjuicio personal particular, y en función de esa incapacitación, pues se considerarán moderados, graves o muy graves. En resumen, en ese periodo de tiempo que tenemos desde el accidente hasta la finalización del tratamiento médico, habrá que constatar si los días son básicos, de perjuicio personal moderado, grave o muy grave, porque la cuantificación económica de cada uno de esos días también es distinta. Los días de perjuicio personal moderado, según la Ley 35/15, se deben abonar a 30 euros diarios y los muy graves, por ejemplo, a 100 euros diarios. Pues bien, una vez que tenemos todo el periodo de recuperación y una vez que tenemos la clasificación de cada uno de esos días, ya podemos determinar una primera parte de la indemnización. La segunda parte va a depender del estado en el que nos encontremos al alta, una vez que terminamos el tratamiento. Es decir,
si quedan secuelas o no quedan secuelas. Y en este caso la aplicación del baremo es tremendamente sencilla. El baremo establece en sus anexos, en la tabla 2A, una valoración de cada uno de las secuelas en función de la edad, de tal manera que en la columna de la edad buscamos la edad de nuestro cliente, del lesionado, en la fila de puntos buscamos cuántos puntos de secuela le han quedado y nos da exactamente la indemnización por secuela. Sumamos ambas cantidades y ya tenemos la indemnización. Por eso decíamos al principio que es totalmente imposible calcular la indemnización a priori. La indemnización solamente podremos calcularla una vez que se ha alcanzado o bien la curación o bien la estabilización lesional. Lo que sí podemos garantizarles desde Jurisleg no es una cuantía, es que lucharemos porque usted obtenga la indemnización que realmente se merece.